Muchos de ustedes, incluyéndome, se transportó hasta acá por una vía y por un transporte público. Sin embargo, muy pocas veces nos detenemos a pensar que detrás de cada obra, cada ladrillo, cada hospital, cada escuela, hay un contrato estatal que lo hizo posible. Y es que cuando hablamos de contratación estatal en Colombia, hablamos del mecanismo que tienen las entidades para convertir el dinero público en obras, escuelas, hospitales y programas sociales en general. Sin embargo, cuando hablamos de contratación estatal en Colombia, hay un gran pero. Y yo quiero que ustedes se pregunten y piensen, ¿qué piensan cuando piensan en contratación estatal? Y muy seguramente les vendrán a la mente noticias o ideas asociadas a corrupción, falta de transparencia en procesos de contratación o algo que vemos todos los días, que son las famosas obras inconclusas. El problema es que con el tiempo, estas noticias que se repiten a diario van creando una idea y una percepción de que contratación estatal es sinónimo de corrupción. Incluso se generaliza en frases como yo prefiero que robe, pero que haga. También hay un estudio que demuestra que 9 de cada 10 empresarios prefieren no participar en procesos de contratación por percepción de corrupción y porque prefieren evitarla. Pensemos entonces qué ocurre en un país donde la ciudadanía, el empresariado y los gerentes públicos creen que la contratación estatal es un mecanismo para favorecer intereses particulares y no lo ven como una herramienta para generar desarrollo social y económico para el país. Entonces, en esta charla, el día de hoy, yo quiero que respondamos una pregunta muy sencilla pero poderosa. Y es cómo cambiar el paradigma negativo que se ha creado en torno a la contratación estatal. Porque si logramos cambiar la mirada, no solo va a mejorar la contratación, sino también va a aumentar la confianza en lo público. Pero para responder a esta pregunta, yo quiero que nos situemos en Majagual, Sucre, en el corazón del complejo cenagoso de La Mojana. Si no saben dónde es La Mojana en Colombia, tranquilos, yo tampoco sabía cuando me mandaron a La Mojana. La Mojana es una región donde confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Es una planicie donde hay caños, ciénagas, espejos de agua hasta donde les dé la vista. Es una región que la mayor parte del año permanece inundada y allí las organizaciones y las comunidades tienen que adaptarse para pescar, sembrar y construir a los ritmos del agua. Antes de llegar a La Mojana, yo quiero contarles una historia más pequeñita, una historia que me contaban en el colegio. Y es que había una vez alguien que quería cambiar el mundo. Sin embargo, se dio cuenta que cambiar el mundo era muy difícil. Entonces dijo, voy a cambiar mi país. Y también se dio cuenta que cambiar su país era demasiado difícil. Al final, esta persona descubrió que el primer paso para cambiar el mundo era cambiarse a sí mismo. Y eso fue justamente lo que descubrí cuando conocí a la comunidad en Majagual, porque el cambio, bien sea personal o colectivo, el cambio sigue las mismas etapas. El cambio es escalable. ¿Qué significa esto? Que el mismo proceso de transformación que ustedes o yo podemos tener, por ejemplo, no sé, de estar fat a estar fit, es el mismo proceso que vivió una asociación ecológica que no tenía ni idea cómo contratar con el Estado y al final pudo suscribir un contrato por una cuantía que ni se imaginaban. Es el mismo proceso de cambio que ocurrió en una entidad en donde tuvieron el coraje de hacer las cosas diferentes. Este proceso tiene las mismas etapas, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La primera etapa es el optimismo desinformado. La segunda etapa es el pesimismo informado. La tercera etapa es la crisis de significado. La cuarta, el optimismo informado y ya después el logro. Y a lo largo de nuestras vidas, si quieren, piénselo, cada vez que queremos alcanzar un objetivo, es una montaña rusa de emociones y situaciones que siempre vamos a vivir. Comencemos esta historia con la primera etapa, el optimismo desinformado. Yo la llamo el llamado al coraje. Todo cambio requiere una dosis de coraje. El coraje para cuestionarnos por qué estamos donde estamos. El coraje para aceptar que estamos donde estamos por decisiones que hemos o no hemos tomado. Y sobre todo, el coraje para dar el primer paso. Ubíquense entonces conmigo, julio del 2024, Biblioteca Municipal de Majagual, Sucre,
más de 70 líderes y lideresas de la región. De hecho, una me decía que nunca antes había visto la biblioteca tan llena. Y allí estábamos, 32 grados centígrados, el aire acondicionado a media marcha, el video no proyectaba, todo el mundo tenía que acurrucarse para ver la presentación. Estábamos allí para socializar una convocatoria que pretendía rehabilitar el complejo cenagoso de La Mojana con comunidades del territorio. En esta reunión yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han participado en alguna convocatoria del Estado? Si acaso 10 manos levantadas. Les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han suscrito algún contrato con el Estado y lo han ejecutado? Ninguna mano levantada. La mayoría había llegado allí porque un amigo de un amigo les dijo, hay una convocatoria. No sabían de qué, pero había una convocatoria. Entonces fueron a la biblioteca. ¿Por qué? Porque ya tenían sus asociaciones registradas, legalizadas, tenían mano de obra y tenían la plena intención de trabajar. Y eso es coraje. El coraje de decir, no sé, pero quiero aprender. El coraje de decir, quiero cosas diferentes, voy a buscar oportunidades diferentes. Y acá también es el coraje institucional de una entidad estatal que no contrató este tipo de proyectos como se haría transversalmente. Contratar una gran corporación con capacidad jurídica, capacidad financiera, que al final subcontratara a estas organizaciones. Esta entidad quería que las organizaciones directamente ejecutaran el contrato. Y eso es coraje. El coraje en una entidad estatal de preguntarse, ¿y si lo hacemos diferente? Teniendo en cuenta que las decisiones derivadas pueden traer muchos riesgos y sobre todo incertidumbre. Y así comienza toda la transformación. Y entramos a la etapa número 2, el pesimismo informado. El coraje por sí solo no es suficiente. Durante la reunión les explicamos los requisitos, las condiciones y los plazos para participar en la convocatoria. Y ahí esa motivación inicial fue bajando un poco. Empezaron a surgir comentarios como no cumplimos los requisitos, ni siquiera tenemos conexión a internet para presentar la propuesta. Y bueno, así nos devolvimos a Bogotá, pasaban los días y el plazo de cierre de la convocatoria se acercaba y solo habían 2 propuestas presentadas. Así que decidimos hablar con las comunidades, preguntarles, venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están presentando la propuesta? Y encontramos miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a no estar listos, miedo a no poder ejecutar un proyecto de esta envergadura. Y eso es el pesimismo informado, cuando el sueño se enfrenta con la realidad. Y yo quiero que ustedes piensen algún proyecto que hayan querido iniciar y cuando se dieron cuenta de todo lo que implicaba, ya empezaron a dudar. Como cuando en diciembre decimos, en enero me voy a poner fitness, voy a ser saludable y después toca entrenar, toca comer bien, toca dormir y ese entusiasmo inicial se convierte en duda. Así se sentían en Majagual. Y con esto llegamos a la tercera etapa, que es la crisis del significado. Los días pasaban y la sensación de que el proyecto estaba en riesgo crecía. Imagínense a los servidores públicos, a la entidad que había apostado por esta manera de contratar totalmente diferente, ¿qué estaba pasando por sus cabezas? Preguntas como, ¿por qué no lo hicimos como antes? Y si lo hubiésemos hecho diferente, ¿será que sí lo vamos a lograr? También imagínense en la cabeza de la gerente de este proyecto. Bajo tanta presión, mantener el timón con esa presión de cumplir y al otro lado las asociaciones rindiéndose, desistiendo y otras a punto de hacerlo. Era como, por ejemplo, cuando acá en Bogotá queremos ir a subir el Cerro de Monserrate y este proceso era que llegamos entusiasmados, vamos que sí podemos y cuando vamos subiendo las piernas cansan, el aire falta y decimos, ¿por qué mejor no me quedé en la cama? ¿Qué necesidad de estar acá sufriendo? Así se sentían en la entidad, se sentían las asociaciones cansados y a punto de rendirse. Pero justo ahí, cuando todo parece perder sentido, es donde empieza el verdadero cambio. Y con esto vamos a la cuarta etapa, el optimismo informado. Y antes de continuar, yo quisiera preguntarles a ustedes si en algún momento de su vida, en un proceso personal, han pasado por una etapa de crisis y han querido que alguien los acompañe, los guíe o por lo menos que crean ustedes. Levanten la mano. Y yo levanto la mano también porque es algo muy natural. A lo largo de su vida, de mi vida, vamos a pasar por muchas crisis. Es perfectamente normal en el proceso del cambio.
Y lo maravilloso de esta etapa es que cuando uno decide continuar con determinación en el camino, aparecen personas que te acompañan, que te guían y creen contigo. En Majagual esto sucedió. Tanto las entidades como las asociaciones decidieron que no iban a dejar caer el proyecto por nada del mundo, eso no se puede caer. Entonces, se adelantaron sesiones personalizadas, acompañamientos virtuales, presenciales, en donde se les explicaba a las asociaciones qué significaba cada documento, qué tenían que diligenciar en cada formulario, cómo presentar su propuesta. Al final de este ejercicio, veíamos escenas como que muchas asociaciones tenían que trasladarse desde la zona rural a la zona urbana a pie, en moto, en flota, para poderse conectar a Internet y poder enviar la propuesta. Sin embargo, las propuestas empezaron a llegar. Primero una, luego otra y otra más. Cada propuesta era una victoria colectiva. Y ese entusiasmo ingenuo con el que empezamos este proceso se convirtió en una convicción madura, en una convicción de que sí se puede sacar el proyecto adelante, pero toca hacerlo juntos. Las comunidades entendieron que ya ni se trataba de ganar la convocatoria, se trataba de demostrarse que eran capaces de lograrlo. Porque muchas veces en nuestra vida, si bien todas las condiciones pueden estar dadas para que logremos un objetivo, si no nos creemos que podemos lograrlo, no va a pasar absolutamente nada. Y los servidores públicos en este proceso también entendieron que acompañar no es hacerle el trabajo a los demás o hacerle el trabajo a otros. Acompañar es construir juntos, porque al final, donde hay determinación, se encuentra el camino. Y con esto llegamos a la quinta etapa, el logro del cambio individual a la transformación colectiva. La organización y varias de ellas efectivamente presentaron su propuesta y ganaron el contrato, pero no fueron las únicas. A lo largo y ancho del país, en procesos similares, historias similares, se presentaron más de 39 organizaciones, suscribieron 39 contratos por más de 25.000 millones de pesos. Y el verdadero logro no está en la cifra, está en lo que simboliza, porque detrás de cada contrato hay una comunidad que creyó. Detrás de cada contrato hay una entidad que se atrevió a hacerlo diferente. Detrás de cada contrato hay un grupo de servidores públicos que decidimos innovarnos a nosotros mismos, cambiar la mirada, enfrentar paradigmas para abrirle nuevos caminos a otras personas. Majagual nos enseña tres cosas importantes. Primero, que todo cambio requiere coraje. El coraje de cuestionarse, el coraje de decidir hacer las cosas diferentes y el coraje sobre todo de asumir la incertidumbre de lo nuevo. Segundo, que construir lo público requiere confianza. Innovar no siempre es crear nuevas tecnologías, crear nuevas leyes, normas. A veces significa que innovar es atreverse a confiar en los demás, acompañarlos, guiarlos y creer que pueden hacerlo. Y tercero, que construir lo público es un acto compartido. Un Estado no solo cambia a partir de normas, un Estado cambia cuando su ciudadanía, su tejido empresarial y productivo y sus instituciones deciden hacerlo juntos. Porque ¿quién dijo que ponernos de acuerdo para lograr algo iba a ser tarea sencilla? Y ya con esto volvemos a la pregunta que les hacía al principio de la charla. ¿Cómo cambiar ese paradigma negativo que se ha venido creando y generalizando en torno a la contratación estatal? Y la respuesta justamente está allí, en el coraje de una comunidad que se atrevió a participar, en el coraje de una entidad que decidió hacer las cosas diferentes y en el coraje de unos servidores públicos que decidimos construir con la gente, porque al final cambiar para construir lo público es lo que convierte contratos en caminos, proyectos en oportunidades y a los servidores públicos en verdaderos líderes del cambio. Así que la próxima vez que ustedes estén enfrentando algún reto profesional, en el trabajo, en sus familias, en sus comunidades, sepan que es normal el miedo, la incertidumbre y la crisis, pero más bien pregúntense si están actuando desde el miedo a hacer las cosas diferente a como siempre se han hecho o quieren actuar con coraje. Porque al final el cambio no lo hace el sistema, lo hacen las personas que se atreven a cambiarlo. Y si algo nos enseña Majagual es que cuando alguien se atreve a hacerlo diferente, le abre el camino para que otros
también se atrevan. Muchas gracias.